Bueno, muchas gracias por accesar a este video. Este video explicará el sistema de capacitación electromecánica de Festo, el cual se llama LV-SIM. Vamos a explicar su funcionamiento y un poco de las características que tiene. La empresa Festo es un proveedor líder en la parte de capacitación y educación. Eh, Tiene también una rama industrial de la cual se nutre directamente. Decimos que tenemos un ADN industrial y nos gusta pues pensar que estamos siempre en la vanguardia de los proyectos y en la parte de capacitación. Eh, Nos acercamos a los proyectos desde un punto de vista de enfoque holístico, en donde la parte educativa y la parte industrial se nutren una a la otra y pues empezamos siempre con currícula y con capacitación desde el punto de vista de cuál es el tema que queremos cubrir. Esto tiene casi 100 años ya de estar en el mercado. Desde el 1925 empezó en Europa con capacitación, disculpen, con la parte de producción de madera en Alemania y en Centro de Europa. Y en 1955 introdujo el tema neumático como parte de las mejoras de su proceso para automatizar. Y por último, en 1965, pues se crea Festo Didactic, que es la rama que representamos nosotros en nuestra empresa. En el 2014 se adquiere la empresa Lapolt, se une a su portafolio de productos y la solución que vamos a ver hoy es de parte de esta rama de productos de la parte de electromecánica, como les decía. El concepto didáctico de Festo está planteado en que siempre existe una necesidad didáctica de cuál es la meta que queremos lograr con los estudiantes y eso genera todo un proceso de desarrollo didáctico, una caja de herramientas que ocupamos implementar. Después, bueno, cuál es la solución didáctica que se alinea con esa necesidad. Y por último, pues buscamos un éxito en el aprendizaje de las personas, sea en el tema que sea. Esto está presente en una gran cantidad de temas en la capacitación. Podemos hablar de automatización industrial, automatización de procesos, potencia de fluidos, electrónica. La solución que vamos a ver hoy está basada en la parte de tecnologías de electricidad, la parte de potencia y electromecánica, pero cualquiera de estos temas que se ven en la pantalla son temas que Festo tiene tanto currícula como equipamiento y pues expertise para poder capacitar. Esto está presente en más de 61 países y tiene operaciones en toda América. En este caso, Costa Rica y Panamá son directamente proveídos por nuestra empresa, ICE Electronics, y tienen pues varios hubs, uno en Colombia y uno en México, los cuales son los más cercanos para todo el apoyo logístico y técnico. También luego eso sería Canadá y pues Brasil, que son los hubs ya más grandes en zonas un poco más alejadas que nos apoyan también remotamente. La solución que vamos a ver hoy se llama LVSIM MS, es un simulador. El simulador está basado en un equipo real. Este equipo tiene funcionamiento físico, digamos, existe este banco de trabajo que estamos viendo en la imagen, el cual se conecta a diferentes funcionalidades, como por ejemplo la computadora para poder sacar datos con una capturadora de datos, y el banco de trabajo es modular. Usted puede sacar y meter los módulos para poder hacer conexiones de diferentes tipos de equipos, siempre asociados a la currícula. El simulador es una representación física prácticamente, digamos, fidedigna del equipo real en un escenario simulado, donde lo que vamos a tener es trabajo directamente con conexiones, al igual que el equipo real, y vamos a poder hacer mediciones de todo tipo, mediciones de pues, equipos de medición como osciloscopios, multímetros, corrientes, voltajes, y vamos a poder inclusive llegar hasta hacer tablas de datos y gráficos para poder obtener pues, la información que nos interesa del circuito que estamos conectando en ese momento. Entonces vamos a definirlo como que LVSIM es pues, un simulador que va a generar un entorno de sistema electromecánico, disculpen, para poder generar eh, al final de cuentas pues un laboratorio. Es un laboratorio virtualizado que está ahí directamente pues en el sistema en línea en este caso. Los módulos se conectan directamente, o sea, se arrastran y se colocan directamente, lo vamos a ver en la parte de simulación, y permite pues hacer conexiones entre ellos de todo tipo para llevar y hacer una serie de ejercicios. El laboratorio también se puede usar, este laboratorio simulado se puede usar sin ejercicios. Yo podría hacer prácticas, digamos que yo quiera, pues la simulación es completa. No solamente es que los ejercicios es lo único que se puede hacer.
También pues se utiliza tanto local como remoto, en este caso lo vamos a ver remotamente, accesándolo directamente desde internet, y pues tiene currícula, que es una cosa muy importante. ¿Cuáles son los módulos que incluye? Los módulos me refiero a los equipos que se van a usar. En este caso tenemos fuentes de alimentación, baterías, cargas, FLC, una serie de motores que vamos a identificar directamente. Hay un módulo de sincronización a la red para poder hacer sincronización a la parte eléctrica de una, pues, como si fuera una planta hidroeléctrica, por ejemplo, que vamos a sincronizar ese motor. También tiene la interfaz de adquisición de datos, que va a ser una capturadora de datos, básicamente múltiple, donde yo voy a poder sacar una gran cantidad de valores, transformadores, líneas de transmisión y autotransformadores de regulación. Y como les dije, siempre hay una línea didáctica que cubrir. En este caso a la derecha se ve la línea didáctica que incluye circuitos de corriente continua, circuitos de corriente alterna monofásicos, transformadores de potencia monofásicos, motores de imán permanente, circuitos de alimentación corriente alterna trifásicos, bancos de transformadores trifásicos, los motores, en este caso asincrónico slash generador, sincronizado slash generador, y motores y generadores DC. También les vamos a ver tópicos de corrección de factor de potencia, línea de transmisión y de corriente alterna. Estos temas están basados en lo que es cada uno de los manuales y los manuales están disponibles como parte del simulador. Entonces, vamos a ver cómo hacemos las mediciones. Las mediciones se van a hacer directamente en el simulador y vamos a tener varios tipos. Vamos a tener gráficas y mediciones, al final de cuentas. El primer herramienta que vamos a tener es un medidor de múltiples variables. Le llamamos, eh, digamos, equipos de medición y podemos tener una gran cantidad de variables. Podemos tener corrientes, voltajes, potencias sumadas trifásicas, por ejemplo. Podemos tener también el factor de potencia, podemos tener velocidad cuando estamos relacionados con sistemas pues, mecánicos y podemos cambiar la forma en que se ven estas variables para poder visualizarlas todas al mismo tiempo. Ahora, estas mediciones siempre van a estar conectadas o relacionadas directamente con la capturadora de datos, que es el equipo que al final de cuentas conecta, digamos, pues las variables de los equipos, ¿verdad? Los componentes que yo tengo conectados hacia lo que es ya la parte de variables y esta interfaz que se ve aquí, que es donde salen los datos. Ahí la tenemos un poco más ampliada. La siguiente herramienta es un osciloscopio. Tenemos un osciloscopio en este caso de 8 canales, lo cual vamos a poder conectar a diferentes componentes y los datos igual van a venir por la capturadora. Entonces la capturadora va a ser mi punto de recolección de información independientemente de lo que voy a estar yo utilizando. Después tenemos un analizador de fase, esto también se le llama un fasímetro en algunos escenarios de ingeniería y también vamos a poder ver las fases en este caso de sistemas de corriente alterna representados directamente aquí múltiples valores, tanto corrientes como voltajes. Tenemos después una tabla de datos y gráficos. Podemos, cualquiera de los valores que teníamos inicialmente en la tabla en los equipos de medición, los podemos graficar. Pasamos primero por una tabla de datos y después esos datos los vamos a graficar directamente. Tenemos un dinamómetro de 4 cuadrantes, el cual va a tener dos funciones. Va a tener función de dinamómetro para convertirse en una carga mecánica de torque o de velocidad específico, pero también vamos a tener la posibilidad de ponerlo a él como fuente de alimentación de corriente variable y de frecuencia variable. Esto pues el equipo tiene pues, una gran cantidad de electrónica de potencia que permite hacer variación de frecuencia para mover el motor y ese motor pues al mismo tiempo se puede conectar directamente a la parte de lo que es las conexiones pues, como fuente de alimentación. Entonces tenemos otros tres equipos adicionales de medición que sería el sincronoscopio, multímetros básicos de corriente voltaje y ohmiaje, digamos, resistencia, y tenemos un analizador de armónicos que también vamos a poder utilizar. Entonces, ¿cómo se ve la interfaz? La interfaz se ve de esta manera. Ahí estaríamos directamente en una página web en la cual pues veríamos el espacio de trabajo, ya ahí tenemos un circuito conectado. Al lado izquierdo tenemos la conexión, los equipos, digamos, disponibles para utilizar, que puedo yo quitar y poner. Y abajo pues vemos cómo se verían las interfaces directamente en el browser. Entonces decimos el osciloscopio, ya lo vimos, ahí un poco más ampliado, el fasímetro más ampliado, el analizador de armónicos y lo que es la tabla de datos y gráficos. El sincronoscopio y listo. Entonces, ¿cómo funciona el equipo? Vamos, ¿cómo vamos a trabajar en el simulador? Vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos en el equipo real. Vamos a sacar los módulos de un espacio bodega, que es el lado izquierdo del simulador, y los vamos a colocar directamente en el espacio de trabajo y los vamos a conectar. Entonces igual, vamos a agarrar del lado izquierdo, que sería mi bodega, digamos, y los vamos a pasar al equipo real y los vamos a conectar. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son los equipos que podemos utilizar y que podemos conectar.
En este caso podemos ver que está una fuente de alimentación que tiene trifásico variable, trifásico fijo, y tenemos corriente directa y corriente directa variable y corriente variable fija. También tiene protección, pues según el disyuntor principal, y además tiene lo que es una fuente de alimentación de 24 voltios que me va a permitir conectar equipos de medición, específicamente la capturadora de datos, es la primera que vamos a utilizar con esta alimentación. Las cargas RLC, que tienen varios valores que se pueden utilizar, y después tenemos lo que es la capturadora de datos. La capturadora de datos se va a conectar con alimentación de 24 voltios para que funcione. Esto es representando el componente real, digamos, la variable real que tenemos en el equipo real, que pues ocupa una alimentación para funcionar. Y vamos a tener todos estos puertos de ingreso de datos para poder sacar información del circuito que estamos conectando. El dinamómetro, en el cual vamos a poder utilizarlo en dos funciones, en función de lo que es carga mecánica, ¿verdad? Con un motor conectado mecánicamente, o tenemos la otra función que sería ponerlo como fuente de alimentación, como les dije, fuente de alimentación variable en corriente, en voltaje, digamos, ¿verdad? Y también en frecuencia. Y por último tenemos los motores. Los motores, tenemos motor de jaula de ardilla, motor de arranque por condensador, motor universal, motor de corriente directa con permanente, motor de alternador sincrónico, motor alternador sincrónico sin y con protección, tenemos dos versiones. Tenemos el transformador monofásico, el transformador trifásico, el autotransformador de regulación, tenemos un transformador de núcleo central y tenemos también la línea trifásica de transmisión. Tenemos el módulo de sincronización que nos va a permitir hacer ejercicios de la parte de funcionamiento en lo que es el sistema de interconexión a la red, digamos. Y por último, entonces un circuito que se vería más o menos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir directamente a lo que es el simulador en la página web. Entonces vean que yo voy a pasarme a la página web. Aquí voy a abrir. Recomendamos siempre ingresar en la página web de modo incógnito, pues las funcionalidades del simulador se accesan a través de un código serial. El código serial es el que me habilita las funciones completas. Si yo no tengo ese código serial, yo puedo hacer funciones como armar los circuitos, puedo conectarlos, puedo guardarlos, pero lo que no se me va a habilitar con el funcionamiento del código serial es, no voy a poder encender las fuentes, ninguna de las fuentes, ni la 24 voltios, ni la pues, trifásica, la fuente no se va a encender, y además de eso, no voy a tener la capacidad de hacer mediciones, las mediciones no van a surgir. Entonces, yo podría utilizarlo en escenario, digamos, siempre en línea, pero sin conexiones de la parte pues, de medición, ¿verdad? Pues si no tengo el código, y si ya tengo el código, digamos, si estoy en un escenario de laboratorio, el profesor o el centro educativo pues, facilita lo que es la licencia, ¿verdad? En ese código, entonces yo voy a tener así las funciones completas. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí el código de trabajo nuestro y continuaríamos trabajando. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Qué hice aquí? Solamente agregué lo que fue el código de serial, que es el código de acceso, y vamos a ver un par de funciones básicas, cómo yo manipulo los componentes. Como repetía, al lado izquierdo, vean que estoy, digamos, ya en el simulador. Muy importante ver que estoy directamente en página web. Entonces quiere decir que estoy ingresando. ¿Qué requerimientos tendría? Pues una computadora que tenga un browser y que tenga acceso a internet. Eso es lo que ocuparía. Y después ya para tener las funcionalidades completas, pues el serial, que sería la licencia como tal. Eh, en este caso los componentes están al lado izquierdo. Yo puedo abrir o cerrar esta ventana a la izquierda para poder pues, tener un poco más de espacio de trabajo. Y lo que voy a hacer es que voy a arrastrar los componentes y los voy a colocar aquí directamente. Entonces voy a agregar un par de componentes, voy a agregar la capturadora de datos, la fuente de poder, voy a agregar un par de cargas de resistencia, voy a poner una carga capacitiva, voy a poner una carga inductiva y voy a poner una carga resistiva. Y esas cargas pues ya me van a permitir hacer un circuito sencillo. Entonces voy a hacer un poco de zoom, voy a cerrar la parte izquierda, que es la parte, digamos, de visualización pues, de la bodega, donde están todos los componentes que puedo colocar. Ya coloqué algunos y lo que puedo hacer es hacer zoom para acercarme y ver exactamente cuáles son los componentes que pues voy a conectar. ¿Cómo hago conexiones? Pues lo que hago es que arrastro del punto de la conexión, en este caso, digamos, voy a hacer un circuito de corriente alterna, por ejemplo, y voy a ir desde el conexión de neutro, él me genera un cable y lo voy a conectar directamente en el punto de conexión. Voy a hacer un circuito serie con pues, RLC. Puedo acomodar un poco los cables para que tengan un poquito más de espacio.
y voy a poder al mismo tiempo además pasar por medición de corriente. Entonces la capturadora tiene 4 puertos de corriente, entonces voy a ir hacia el puerto de corriente, los medidores de corriente se ponen en serie y voy a ir y voy a conectar entonces ahora sí a una de las fases de la fuente y entonces ahí tengo mi circuito, el VLC en serie. Entonces tengo la fuente como tal, en este caso lo coloqué en la fuente variable, que es la de la derecha, trifásica variable, solamente estoy utilizando una de las fases y voy a pasar por los 3 componentes del circuito, por la medición de corriente y ahí voy a tener entonces pues, el circuito como tal. ¿Qué seguiría? Seguiría encender la fuente, además tengo que alimentar la fuente de 24 voltios para poder tener la capturadora, que es esta de aquí, la interfaz de adquisición de datos con los valores funcionales y ya tengo el circuito ahí funcionando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña medición, una primera medición. Esa medición la vamos a hacer con un equipo de medición sencillo, como es un multímetro, el cual habilitamos en este botón de arriba. Vamos a acercar el multímetro a la zona donde queremos medir y vamos a hacer lo siguiente. El circuito está conectado, sin embargo el circuito no tiene prendidas las cargas. Entonces vamos a prender las diferentes cargas, ¿verdad? Vamos a prender las 3 cargas para que ahora sí tengamos flujo de corriente por las 3 cargas, en este caso circuito RLC. Y vamos a conectar directamente lo que es la medición de voltaje a la salida. Entonces ven que si yo hago una modificación en el voltaje de la fuente, pues el circuito RLC hace la división y el voltaje aplicado en ese inductor va a variar. Entonces ahí tenemos una primera medición que podemos utilizar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sería hacer mediciones, en este caso con la capturadora de datos. Vamos a medir esta corriente que ya la habíamos preconectado y lo vamos a hacer con los equipos de medición. Voy a cerrar el multímetro, voy a abrir los equipos de medición y aquí los equipos de medición funcionan de la siguiente manera. Tienen que pasar los datos o las mediciones que yo quiera hacer por la capturadora y ocupo tener este cable de alimentación de 24 voltios para que la capturadora esté pues alimentada y después tengo que ir y tengo que habilitar las mediciones. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es que pues tengo que subirle el voltaje a la fuente, voy a subir el voltaje a la fuente, vuelvo a abrir los equipos de y entonces tengo que ir a escoger cuál es la corriente que quiero habilitar. ¿Qué sucede? Que ocupamos adicionalmente ahora, pues, encender las cargas. Encender las cargas se refiere a que las cargas que están en el RLC, en cada uno de estos componentes, no las voy a tener conectadas porque, pues, están, digamos, deshabilitadas para poder hacer series o paralelos de diferentes valores. Ven que ya tengo una pequeña corriente que me está dando, pues, un dato.